Vamos a comenzar entonces con la exposición del grupo 5, con Valentina, Jazmín y Belén. ¿Necesitan compartir pantalla? ¿Tienen una Si se presentación puede, PowerPoint? sí. Bien, bien, Si sí. se puede, sí. Ya les habilito. Gracias. Cuando quieran, vamos viendo. Ok. Presentación. Ok, otras nos tocó, bueno, en esta edición la cuarta parte, la cuarta sección de Fleur du Mal, que en realidad en la edición original del 57 estaba en segundo lugar. Como se puede notar, tiene, bueno, prácticamente homónimo del libro, buena parte de la recopilación aparte el artículo, y me pareció interesante seguir lo que indica Silvio Raffo, o sea, siempre fijarse y tener mucha atención y prestar atención a los títulos. En particular acá, Fleurs du Mal, las flores del mal. Acá ya vemos siempre esas dos antítesis, ¿no? Esas dicotomías, esos dobles en contraste, que son típicas, digamos, de la poética de Baudelaire. Las flores, en este sentido, uno puede pensar y conectarla a la pasión, al amor, a la belleza, sobre todo, palabra clave, que, bueno, representate entonces así a la mujer. Y el mal, prácticamente lo contrario, ¿no? Lo mal, eh, lo, el disgusto también. Entonces acá se podría hablar de flores venenosos, pero flores venenosos, ¿en qué sentido? Bueno, estamos situados en una época de la modernidad y donde la ciudad, sí, en la ciudad se difunde cierto tipo de práctica que es la prostitución, ¿no? Que eh, por la moral burguesa, digamos, se aborrecía, se tendía a esconder, cuando en realidad era muy difundida con la ampliación urbana y todo el movimiento de personas que se eh, mudaba directamente a vivir en esta ciudad, y obviamente esta práctica se había difundido. Y eran, digamos, las mujeres con las cuales entró en contacto Baudelaire, ¿sí? Obviamente, si uno va pensando, un poeta maldito, como lo llamó Verlaine, va a hablar de mujeres malditas, ¿sí? Pero, ¿cómo? ¿En qué sentido? Acá habla, bueno, yo puse la belleza placentera del mal, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Con su poética, ¿sí? Anticonformista, eh, que iba más allá de una moral hipócrita, va a mostrar, va a enseñar la belleza donde en teoría no debía de haber, ¿sí? Entonces la belleza de esta figura femenina, ¿sí? Los textos, bueno, son Destrucción, una mártir, Mujeres condenadas, que luego va a trabajar mi compañera, Las dos hermanitas, La fuente de sangre, Alegoría, el otro texto que hemos trabajado, La Beatriz, Un viaje a Citerea, El amor y el cráneo. Obviamente, por ejemplo, ya viendo solo la presencia del nombre de Beatriz, ya vamos presintiendo un poco el trabajo intelectual de Baudelaire, que era un grandísimo lector, y sobre todo, ya de la lectura de estos textos podemos ver la importancia que da a la componente macabra, ¿no? Bueno, aparte de la dimensión infernal de la mujer, que es diabólica, pero que también a la vez es diosa, extremadamente bella, con esta belleza a veces casi inquietante, pero belleza al fin, ¿no? Y bueno, vamos a ver que era un gran lector. Por ejemplo, Beatriz Dante lo retomará, pero proponiendo otra imagen, ¿sí? Otra reescritura de esta simbología que él va acomodando a su visión del mundo, a su sentir. Sí, por ejemplo, ya solo con Destrucción, ya vemos de qué nos hablará, ¿no? Destrucción, en Destrucción ya vemos la presencia, o sea, no habla de un demonio que lo va acompañando, ¿sí? Este demonio que alguna vez toma la forma del arte, como una mujer extremadamente bella, ya vemos ya como la belleza se asocia a esta mujer, pero que es también a la vez demoníaca, y después se abre, ¿no? Esta abertura del yo, ¿no? A este desierto, a esta vastidad del hastío que va inundando todo,
Y después vemos ya la componente de este eco destructivo que se va difundiendo, ¿no? Entonces ya vemos los elementos que se van a acoplar a esta visión del placer, que es un placer, bueno, de la carne. Ahí tenemos la mujer que es diabólica, pero también que este placer que nos permite de cierta forma liberarnos o igual poner fin momentáneamente a este hastío, también nos lleva a la autodestrucción, ¿sí? Por eso son flores venenosas, flores del mal, ¿sí? Flores placentero y el mal, que conlleva este mal que es inevitable. Sí, pasamos en vez a una mártir, ya, por ejemplo, según mi lectura, me acuerdo mucho, sí, tenemos acá una construcción estética de belleza inquietante de una cabeza decapitada de una mujer que es víctima del deseo de su esposo, ¿no? Ya acá yo lo interpreté más como esa voracidad hacia el cuerpo, en este caso de la mujer, que bueno, también prostituta, ¿no? De este esposo amante y que la decapita y, digamos, la construcción estética de la cabeza la vuelve un objeto sumamente fascinante, aunque si a la vez es terrorífica, es horrible la escena. Mujer condenada no quiero decir mucho porque la va a trabajar mis compañeras, pero seguramente si vamos a interpretar siempre estas mujeres condenadas, comparten el mismo infierno con el poeta, con el yo, ¿sí? Que conoce su infierno, las llama hermanas, ¿sí? A cierto punto, conoce su pena, su tristeza, porque comparten en una sed insaciable. Las dos hermanitas, acá vemos el valor desmedido de este placer, porque acá tenemos siempre a dos mujeres que son la alegoría de la sexualidad extrema llamada orgía y la muerte. Sí, que digamos que es una grande obsesión por Baudelaire, ¿no? Vemos acá la imagen, ¿no? del esqueleto atrás, ¿sí? Que él llama así, así, y bueno, ahí habla de un poeta siniestro, dilecto del infierno, que, bueno, quiere ser llevado, arrastrado por estas dos presencias femeninas que son sumamente voluptuosas, ¿sí? Y bueno, por lo que considero esa alegoría, que el otro texto que hemos escogido trabajar, vemos siempre la figura más de la mujer, bueno, que es la alegoría de la prostitución, una mujer sin culpa, ¿no? Que es una hechicera, atrae al hombre, ¿sí? Que es esta diosa terrible. Sí, que no tiene, o sea, que va más allá de la moral, sino va a asumir casi, esto bueno, se puede leer en la nota a pie de página, es como un volver a la vieja función de la prostitución en los tiempos antiguos, que tenía su función social para el desahogo de los hombres, ¿sí? Pero acá me pareció interesante que dice que ella va más allá del infierno y del purgatorio. Bueno, del infierno es el castigo, del purgatorio es la expiación, pero falta el paraíso. No habló del paraíso. Entonces yo le digo, bueno, el paraíso en sustancia podría ser ese momento de placer pecaminoso, extremo, que por un momento nos saca de ese hastío que es el demonio peor, ¿sí? Que, bueno, ya vemos que es el espíritu, ¿no? Que es lo peor que pueda ocurrir al ser humano. Está presente, pero entonces yo veo que el único momento de liberación, entonces de paraíso que ofrece esta mujer, digamos, es la que le permite no ser juzgado, o que por lo menos no debería o sea, sería causa suficiente para que se le sea perdonado todo, ¿sí? Por eso la hace ver que cuando encuentra la muerte no le tiene miedo. Y bueno, acá la Beatriz es muy interesante, porque no es la Beatriz salvífica de Dante, absolutamente esa mujer ángel que lo salva y le hace hacer el viaje ultramundano y lo lleva. No, absolutamente. Es más, esta mujer, junto a otros demonios enanitos que se burlan de la miseria del poeta, bueno, ella es una traicionera que se burla de la miseria del yo poético. ¿Sí? Otra vez, acá la ambivalencia en el viaje a Citerea, que es la isla, bueno, donde se ofrecían culto a Venus, a Venere,
que muchos, cito más o menos lo que reporta el texto poético, en los textos de muchos es reportado como una tierra fértil, verde, llena de flores, pero en realidad después no, se focaliza, el texto no va llevando hacia una imagen horrenda del cuerpo martirizado, comido por varios animales y el cuerpo del devoto, ¿sí? Del devoto al amor. Entonces ahí se desplaza el yo narrador, bueno, el yo poético, perdón, terrible error, perdón, el yo poético, no sé por qué estoy un poco nerviosa, pero bueno, el yo poético claramente. Y bueno, se desplaza y hasta se va identificando, ¿no? Este yo que se vuelve a ver en este víctima del amor mismo, de esa terrible Venus. Y después, en vez, en el amor en el cráneo, ahí tenemos otra vez una alegoría que nos lleva a las imágenes de la poesía barroca, ¿no? Que comparte mucho esta melancolía, esta desilusión hacia la realidad, bueno, también el tiempo que pasa, ¿no? El amor como ilusión. El mismo habla en algunos textos de varias ilusiones, pero en particular aparece acá como temática la ilusión y el sueño del amor, ¿no? Por ejemplo, en La Fuente del Sangre, que me la salté, no sé por qué la salté, bueno, en La Fuente de Sangre habla de un sueño del amor y, bueno, en este colchón de agujas, donde, bueno, ahí tenemos también esta imagen inquietante de la mujer vampiro, ¿no? Donde estas mujeres, estas criaturas malignas toman el sangre del del yo. Y bueno, en el amor del cráneo, acá también tenemos este cráneo, que puede ser también concebido como, bueno, el símbolo de la muerte. Siempre estas dos imágenes que va pidiendo al amor cuándo terminará este juego cruel. Sí, y bueno, en realidad tenemos otra vez una imagen bastante horrorífica con este amor que va escupiendo carne y sangre del mismo cráneo, que va a poder ser también símbolo del yoma, pero también del amante. Entonces tenemos todas estas figuras que se construyen por antítesis, oposiciones, ambivalencias, pero bueno, también bueno, gracias a metáforas, oxímoron, sinestesias, y bueno, también con una grande, apuntan y excitan enormemente en el lector y despiertan toda la gama completa de los sentidos. Y nada, ahora sigue mi compañera. Bueno, a nosotros nos tocó el poema Mujeres Condenadas, que es el tercer poema que conforma la sección Flores del Mal. Junto a este también estaban añadidos otros dos poemas con el mismo nombre de los que fueron censurados. El tema del que se habla en el poema es sobre la mujer. En algunas estrofas el yo lírico las describe resaltando su belleza, su naturaleza diabólica, y en otras por su fascinante belleza. Pensando en esta idea de Swedenborg, del cielo y del infierno, se podría decir que en la imagen de la mujer se replica esta dualidad celestial infernal, ya que vamos a ver que la mujer puede encarnar, o sea, el cuerpo de la mujer, el bien y el mal, pueden ser diosas y monstruos, pueden ser la amada ideal y a su vez la mujer fatal y devoradora, también estallar de vida o encarnar la muerte. Primeramente, vemos que el título es un eufemismo de la vertiente homosexual femenina. Nos damos cuenta en la primera estrofa con el uso de una sinécdoque que está refiriendo a mujeres lesbianas. El verso que dice estos pies, digamos, y estas manos que se están buscando son en realidad estas mujeres tumbadas en la arena, se buscan y se tocan. En esta estrofa también hay una representación de una escena de amor erótico entre dos mujeres en una playa, lo cual lo decimos por los versos el verso que dice desmayos dulces tienen y temblores amargos.
Estos versos nos representan la sexualidad femenina compartida como algo agradable, lo que sería el amor sáfico. En la siguiente estrofa se refiere a otro tipo de mujeres, en este caso serían niñas o adolescentes, que están empezando a experimentar el amor, lo que vemos en el verso que dice: de niñeces medrosas el amor deletrean, y que estas mujeres son mujeres buenas, que en otra estrofa, en la sexta estrofa, el yo poético las llama vírgenes. Estas mujeres son buenas cuando son niñas, por lo que se hace referencia a la felicidad que se siente el ser inocente y estar enamorado. Yo creo que por eso aparecen connotaciones como arroyuelos cantan, niñeces medrosas, verdes arbolillos, o hace referencia al bosque, mostrando la belleza a partir de estos elementos de la naturaleza como metáfora de esa belleza inocente de las niñas. Luego vemos que en la tercera estrofa se contrasta este tipo de mujer buena con la mujer perversa, la mujer demonio, que tienta con su cuerpo, incluso hasta los hombres castos. Ahí se hace referencia a San Antonio, que se vio incitado al pecado, y aparecen connotaciones negativas hacia la mujer, describiéndola como seductora, como ardiente y pecaminosa. El yo lírico hace una similitud de esos pechos desnudos y purpúreos de la mujer con la lava. En la cuarta estrofa se sigue haciendo alusión a esta mujer demonio, pero se refiere específicamente a estas mujeres que se encuentran en los prostíbulos. Hay algunas sinestesias en esta estrofa. Por ejemplo, vemos en el verso que hace referencia al mudo agujero de los antros paganos, donde están estas mujeres que llaman en ayuda de sus aullantes fiebres. De esta manera caracteriza a las mujeres como buenas seductoras. Y a su vez usa la metáfora del vino también al finalizar la estrofa, que invoca al dios Baco y lo responsabiliza de alguna forma por dejarse llevar por esas mujeres malas, porque, bueno, digamos, sería como un símbolo del vino o de estas fiestas orgiásticas que caracterizan al dios Baco. Y que, bueno, lo responsabiliza por adormecer los sentidos o aturdir los sentidos también. También se hace alusión a la tentación, de que la mujer no puede negarse a la tentación, que después se lamenta de pecar de esa manera, que se puede ver en la estrofa que sigue. A estas mujeres después las llama mujeres mártires, porque digamos como que se hace referencia a este amor sádico, claro, y que a pesar de profesar, bueno, hay una referencia que son mujeres religiosas, porque dice cuyo cuello ama el escapulario, o que son creyentes, pero que sin embargo no pueden esquivar esas tentaciones carnales y físicas, por lo que después se culpan. Hay los versos que dice: mezclan en el boscaje las noches solitarias, la espuma del placer y el llorar de tormento, se explica esto, de este amor sádico, y bueno, sería un oxímoron. Finalmente, ya en las últimas estrofas, se expresa en un oxímoron a todas estas mujeres que anteriormente hizo referencia, el verso que dice: o mártires, o vírgenes, o demonios, o monstruos, y también en la expresión cuyas almas tan grandes, que es una metáfora, la realidad expresan satiresas devotas en busca del infinito. Podemos ver esta búsqueda de lo ideal por medio de las cosas materiales, que podría ser el vino, bueno, el amor erótico, lésbico, el amor sádico. El poema habla sobre, bueno, esta sexualidad de la mujer que se da a veces de manera sádica. Y como dijo anteriormente mi compañera, el yo lírico y estas mujeres están condenadas, comparten esa sed insaciable por el placer en busca de lo infinito, se asemejan al poeta por esta razón.
y que bueno, las llama hermanas, puesto que comparten ese mismo infierno, que son condenadas como ese yo lírico a esa sed placentera, a la frustración, al desprecio de la realidad, y que están en esa búsqueda de lo infinito. Después nosotros elegimos el poema de alegoría, que lo conectamos por esta temática de que se refiere a mujeres, y de que habla por una parte de las mujeres lesbianas en el primer caso, y en este caso vamos a ver que es en realidad se refiere a mujeres prostitutas. Si vemos ya desde el título, es una alegoría a la prostitución. Y bueno, con respecto a esto, tenemos lo que decía Baudelaire de que en realidad quería representar en este poema a la prostitución como se la había considerado en el mundo antiguo, es decir, como una institución sagrada, exenta o más allá de toda moral, es decir, sin condenar y mostrando la belleza que hay en la misma. Bueno, el amor erótico que aparecía en el anterior poema vuelve a aparecer en este, como muestra de las costumbres sexuales femeninas, como algo normal y común. El tema de la mujer infecunda también vuelve a aparecer en este caso, transpuesto a lo que serían las prostitutas. Bueno, además, como en el otro poema, también hay en una representación de la mujer como ángel y demonio, o sea, esta dicotomía, digamos, y el poema hace en realidad una especie de descripción de este sujeto de la prostituta, en el cual, bueno, hay versos que dicen, por ejemplo, una hermosa dama que está viendo, el yo lírico está viendo la belleza de esta mujer, y hay una similitud también con una diosa, la parte que dice como diosa camina, y hay muchas referencias a las partes del cuerpo de esta mujer. El cuerpo es descrito como bello y se puede entender como un sublime regalo, que es una metáfora que nos permite entender porque hay una parte que dice que este cuerpo sirve como el perdón de todas sus infamias. También hay en una sinestesia, el yo lírico dice el verso, esta sinestesia sería: con los ojos convoca la raza de los hombres, lo que muestra a la mujer como una hechicera hermosa, como irresistible y necesaria al mundo. Se podría decir que entonces se construye una sinécdoque de este cuerpo de la prostituta, como, digamos, del cuerpo como de la prostituta por su cuerpo, digamos. También hay referencias a la muerte y la orgía, que la prostituta se ríe y se mofa de estas dos hermanitas, que bueno, se habla en otro poema de estas dos hermanitas de la muerte y la orgía, que causan dulzores horrorosos y terribles placeres, y en ellos se presentaría la idea de placer como algo diabólico y como algo que consume. Sin embargo, ya en los últimos versos se ve que se demuestra que esta mujer prostituta no siente culpa. En los versos que dicen, y cuando llegue el tiempo de internarse en la noche, ha de mirar la cara de la muerte sin odio y sin resentimiento, como un recién nacido, haciendo alusión a que esta mujer no siente culpa y no tiene remordimiento, ¿no? Se podría pensar también esta noche como la misma muerte, como una metáfora de la muerte. Y que bueno, que esta mujer desconoce el infierno y el purgatorio justamente por no tener ni culpas ni resentimiento. Bueno, lo que conectaría, digamos, a estos dos poemas sería de que bueno, el placer de la mujer se vuelve metáfora del placer, y que
que bueno, en estos dos versos el yo lírico en ningún momento las culpa ni por ser lesbianas ni por ser prostitutas, ya que bueno, los cuerpos de las mujeres están hechos de esa belleza y a su vez por ser monstruosos, digamos, por lo del placer. Y que conviven, digamos, estos dos como la belleza fatal. Bien, en nuestro caso, digamos, el poema asignado en cuanto al spleen de París fue de la hermosa Dorotea. En este poema, ¿sí?, el yo poético, el yo lírico, le habla a un tú poético sobre Dorotea, la hermosa Dorotea, y que durante el poema la describe, ¿sí?, mediante metáforas como las tinieblas de su piel, un rostro sombrío, obviamente haciendo alusión que esta mujer es una mujer de piel oscura, y que luego más adelante va también a este yo poético, va a evidenciar, digamos, el trabajo de esta hermosa mujer, ¿sí?, que ella también es prostituta. Al principio, el yo lírico habla sobre la siesta, y dice de que la siesta es una especie de muerte sabrosa, usando esta sinestesia de muerte sabrosa, ¿sí?, como si fuese un escape. Y luego ya comienza a hablar sobre Dorotea, y la describe como fuerte y altiva, como el sol, comparándola, obviamente, usando esta comparación o similitud, ¿sí? Y luego dice que es el único ser, digamos, en ese momento, por la calle desierta. Luego comienza a hablar, digamos, de Dorotea y la describe creando unas imágenes eróticas. Por ejemplo, dice, avanza balanceando muellemente el torso tan fino sobre las caderas tan anchas, su vestido de seda ajustado, de tono color rosa, y empieza, digamos, a generar toda esta imagen erótica. Y llega un momento en el que compara, digamos, una parte de su cuerpo, que son los pies, ¿sí?, con los pies de las diosas de mármol que Europa encierra en sus museos. Y el enunciador sigue elogiándola. En ningún momento, digamos, este yo poético la condena o dice algo malo sobre ella, sino que al contrario, todo el tiempo está elogiándola, e incluso también menciona que es alguien que está dichosa de vivir, que es una mujer sonriente. Y se pregunta, digamos, el por qué, digamos, el enunciador abre una pregunta, una retórica, en el que se pregunta el por qué, digamos, ella no está en su cabaña, ¿sí? Y empieza, digamos, también a enumerar una serie de acciones, ¿sí?, que serían como estar peinándose o fumar, digamos, que esas son las acciones que la llevan a Dorotea a realizar como un escape de esa realidad. Porque dice que ella encuentra el placer en estas acciones. Luego, este yo poético supone, ¿sí?, que Dorotea tiene un encuentro con algún oficialillo, y ahí es cuando él evidencia, digamos, el trabajo de ella. Y además empieza a decir también que a Dorotea seguramente le va a pedir este oficialillo en que le describa, digamos, algunas cosas de París. O sea, quiere que le crea una imagen sobre París, porque le pide que hable sobre la ópera y que también le cuente y le diga sobre aquellas bellas señoras de París, ¿sí?, si son más guapas que ella. Y dice que también, digamos, que por más de que Dorotea es querida y es admirada, ella, digamos, no es feliz, ¿sí? Aparenta ser feliz, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque tiene que juntar, como bien dice, amontonar piastra sobre piastra, o sea, moneda por moneda, para rescatar a su hermana. O sea que ese es el objetivo, digamos, de todo esto de Dorotea, es rescatar a su hermana para que no pueda, digamos, vivir lo mismo que ella, ¿sí? Y es más, digamos, esta hermana está atrapada, está, digamos, por así decirlo,
claro, como atrapada por un amo, que este amo es tan avaro, digamos, que no tiene en cuenta la belleza, sino que lo que hace es tener en cuenta lo material, ¿sí? Entonces, digamos que este proxeneta, este amo, podríamos llamarlo, podría simbolizar esta avaricia, ¿sí? Porque solamente le va a importar lo material, que en este caso es lo económico, pero no va a comprender, digamos, la belleza de Dorotea, ni tampoco mucho menos la de su hermana, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, digamos, la escena de una mujer fuerte, digamos, una mujer bella, pero que a la vez tiene que estar, digamos, todo el tiempo corrompida, digamos, por todo esto. O sea, al principio el enunciador habla de ella de una manera, como dije, erótica, y que en ningún momento, digamos, tampoco lo dice, digamos, no la condena por lo que hace, pero termina, digamos, con una conclusión bastante triste, digamos, o sea, el destino, digamos, de ella, lo que vive, digamos, es bastante triste. Y después luego, con el otro poema que nosotras elegimos para conectar es Las Viudas. Entonces, digamos, Las Viudas, digamos, el yo poético, comienza con una descripción de los jardines públicos, ¿sí? Hace toda una descripción y enumeración, digamos, de quiénes son los que asisten, digamos, a estos jardines, que son aquellos que son los lisiados por la vida, los lesionados por la vía, quienes son los inventores desgraciados, por ejemplo, y que también los denomina, digamos, llama estos jardines públicos como refugios umbríos. Luego menciona y dice que estos lugares umbríos son los lugares que le gustan al poeta, que son ideales para los poetas, para los filósofos, porque digamos que en todos esos lugares encuentra la melancolía, que es lo que con eso trabaja, digamos, el poeta en ese tiempo. Después, bueno, el enunciador describe el aspecto de la viuda, ¿sí? Mediante, digamos, enumeración, mediante empieza a describir a la viuda, digamos, diciendo esas facciones rígidas o abatidas, en esos ojos hundidos y empañados, o brillante con los últimos fulgores, y empieza, digamos, a dar una imagen de esta mujer, de esta viuda. Luego, el enunciador en un momento dice de que esta mujer, digamos, va a soportar todo esto, el frío, el hambre, todo de manera silenciosa. Y algo también que cabe resaltar, digamos, en este poema, es cómo al poeta le atrae, digamos, le atrae, digamos, la melancolía, lo triste, digamos, el luto del pobre, pero no le va a atraer, digamos, la alegría de los ricos. ¿Por qué? Porque para él, digamos, encuentra, digamos, toda la belleza o quiere encontrar, digamos, la belleza en la melancolía de estos personajes. Después, más adelante, el enunciador menciona que sigue a esta viuda, ¿sí? Es como que si se metiese en toda la narración y comenta, digamos, y dice que la siguió por un día y encontró, digamos, vio que esta mujer llegó a uno de los jardines, se sentó y que se escuchaba un concierto. Y este concierto es lo que hace, digamos, que la mujer, digamos, sea su escape de la realidad. Con este concierto, con la música, olvida su tristeza, encuentra tranquilidad, digamos, en su alma, porque bien dice en uno de los versos, aquel era sin duda el exceso de la vieja inocente o de la vieja purificada. Luego menciona que entre todas, digamos, en ese concierto había un montón de gente que le resulta, digamos, atrayente otra mujer.
que aparece, digamos, en medio de toda esta multitud de gente, aparece otra mujer y que también la describe. Y dice que es una mujer alta, majestuosa y de nobleza tal en todo su porte. Le llamó, digamos, la atención, ¿sí? Y descubre que también, digamos, mediante su observación, porque está vestida de negro, todo, descubre también que esta mujer llevaba un niño de la mano, pero que al final, digamos, el enunciador no habla, digamos, o sea, el enunciador empieza a decir que este niño más que nada sería una carga para la mujer, digamos, y lo llega, digamos, a comparar, digamos, con un animal. ¿Por qué? Porque este niño no va a ser, digamos, como una compañía, no va a ser un confidente, como bien dice, sino que va a ser algo más como una carga, más que nada. Y lo que nosotros vimos, digamos, en ambos poemas y pudimos conectar es que los personajes obviamente son mujeres, ¿sí? Una por un lado Dorotea, una prostituta, y por otro lado las viudas. Y que o sea, los ejes centrales o las temáticas en común que podemos ver son la soledad, la melancolía, y que estas mujeres podrían representar o simbolizar la soledad o también las carencias, porque vemos tanto en las dos mujeres una carencia no tan solo económica, porque Dorotea era una mujer pobre, ¿sí? Que obviamente se dedicaba a la prostitución, y las viudas también al quedar, al haber, digamos, muerto sus maridos, al no tener, digamos, sustento, digamos, económico, por un lado, digamos, de parte del marido, ellas están en la calle, están, digamos, muriéndose de hambre, como bien dice en algún momento, digamos, el yo poético, pero también hay una carencia de afectividad, porque estas mujeres se encuentran solas, por más de que estén rodeadas de gente, por más que la última viuda esté, digamos, con su hijo, digamos, ella igualmente se siente sola. Entonces, digamos, en todos estos personajes, en estas mujeres, son mujeres atravesadas por el dolor, y como bien dije, atravesadas por las carencias, no tan solo económicas, sino afectivas, ¿sí? Ambas están sumergidas en la soledad, a pesar de estar rodeadas de gente, y también, digamos, podemos ver que en ambos poemas el enunciador es un, ¿cómo puedo decir?, un yo lírico bastante observador, y que no tan solo va a describir la escena, sino que va a ir más allá de eso, ¿sí? Entonces, digamos... Vamos terminando, en Belén, porque eso, estamos muy excedidos en el tiempo. bueno, entonces ahí cerraría, digamos, Bien, esos bien. serían, digamos, los ejes centrales. Bueno, sí, tenían 20 minutos, han expuesto casi 40. Sí. Vamos a hablar ahora entonces con el grupo número 6, Estrella Bronzone y Nicolás Reinaga. A continuación están aquí conectados. A Estrella la veo, a Reinaga también. Activen sus cámaras, Buenas veamos si tardes. funcionan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estrella? Buenas tardes. Nicolás. Lo que sí le voy a pedir Profe, lo que sí yo no tengo desactivar la cámara. cámara, Bien, porque bien, perfecto. no me anda el wifi bien. Bueno, Así que ahora comparto pantalla. muy bien. Bueno, nosotros vamos a exponer de la sección de las flores del mal, perdón, del poemario de las flores del mal nos tocó la sección rebelión. Bueno, antes que todo, tenemos que tener presente que hay una problemática en torno al sujeto lírico que procede de la herencia filosófica y crítica del romanticismo alemán. A partir del romanticismo se extendió la idea de que la poesía lírica era un medio para expresar los sentimientos y, por lo tanto, el estado del alma del sujeto o su interioridad, y no tanto para representar el mundo exterior y objetivo. Entonces el romanticismo concibe una especie de transparencia del sujeto que es lo que permite leer el poema como una expresión del contenido del yo creador. Por este motivo, Baudelaire
es condenado por las flores del mal porque se creía que en las palabras o en las ideas de este poemario subyacía una dimensión autobiográfica del autor que era considerada inmoral. A través de la estética romántica, el poeta pretende presentar la rebeldía que aparece orientada hacia un satanismo blasfemo y que también tiene una provocación a través de que él hace a través del uso de la ironía. Los 3 poemas que conforman Rebelión pertenecen a la tradición romántica, fueron escritos antes de 1843. Y bueno, el ciclo inicia con la negación de San Pedro, sigue con Abel y Caín y termina con Letanías de Satán. Y nosotros elegimos para trabajar los últimos 2. En estas 3 piezas hay, como decía antes, un tono blasfemo a partir del cual el autor manifiesta una cierta posición de inconformidad con respecto a algunas cuestiones sociales. En Abel y Caín, Baudelaire establece una relación entre lo político y lo teológico, y de esta manera construye una reivindicación de la figura de Dios. Acá se nos presentan 2 hermanos que son personajes bíblicos y forman parte de la religión cristiana. En este poema son presentados como desheredados. A partir de este antagonismo entre ambos, Baudelaire construye un antagonismo que ya no es solo entre hermanos, sino entre 2 razas, que en este caso serían el proletariado y la burguesía. En el libro del Génesis, que es el libro bíblico, Caín es un labrador sedentario y Abel es un pastor nómada. Mientras que en este poema, Abel es un burgués y Caín es un proletario. El poema está compuesto por 16 dísticos, que sería la organización del poema. Son, como podemos ver acá, estrofas de 2 versos que expresan un concepto o una idea. Y cada uno de estos versos, de estos dísticos, perdón, empieza con un vocativo, raza de, Abel o Caín, y se van como intercalando. Y entonces, cada uno de estos vocativos constituye una exhortación hacia la clase social correspondiente, según diga Caín o Abel. Las menciones de estas razas, a partir de las menciones de estas razas, así como intercaladas, digamos, permite construir un efecto de contraste entre ambas partes, que serían los proletarios y los burgueses, que no pueden existir por sí solos, sino en coexistencia y mutua dependencia. Y de esta manera también se los puede caracterizar por oposición. Por ejemplo, en la primera parte, la raza de Abel es presentada como una raza que es portadora de una vida terrenal llena de comodidades y de recursos que se van convirtiendo como en privilegios a medida que son puestos en contraposición con la raza de Caín, la cual está llena de miseria y suplicios, como por ejemplo el hambre y el frío. De esta manera podemos ver que los proletarios forman una clase casi infrahumana que no tiene mercancías, sino que solo cuenta con su fuerza de trabajo. Y por el contrario, bueno, obviamente los burgueses tienen los medios de producción, pero necesitan del trabajo del proletariado. En la segunda parte de este poema, que es la que está a la derecha, cambia un poco el tono y ya hay una invitación al pueblo para que se subleve. Podemos ver que la tarea de los proletarios, en una parte dice que no está del todo concluida, y ese no está del todo concluida es justamente una referencia a una rebelión a la que el yo lírico está invitando. En estos versos se nos dice que a través de ella el chuzo puede derrotar el hierro. El chuzo es una herramienta agrícola que, bueno, pertenece a los proletarios, y el hierro hace referencia a la espada de las clases privilegiadas, que serían los burgueses. Por lo tanto, este verso es una metonimia. En el poema, los burgueses se encuentran en el cielo, digamos metafóricamente, y los proletarios sobre la tierra.
por los trabajos asignados y también porque es una vida llena de carencias, y esto responde al imaginario romántico de que el cielo es la gloria y la tierra es el sufrimiento. Y bueno, en el último dístico el poema concluye con una exhortación a la raza de Caín, en la cual el yo poético lo que hace es invertir estos lugares metafóricos de ambas clases sociales. Y entonces son los proletarios quienes deben subir al cielo, es decir, ascender y arrojar a Dios sobre la tierra, es decir, como derrocar, digamos, a la burguesía de ese lugar privilegiado. Y de esta manera Dios es presentado como una figura casi tiránica a la que hay que arrojar y despojar de su lugar y su poder. Y bueno, los proletarios así, a través de la rebelión, dejarían de ser los castigados por Dios, justamente porque se rebelan frente a él. El otro poema de Las Flores del Mal, que va, en realidad este es el poema que nos tocó, y el de Abel y Caín es el que elegimos. Bueno, este es Letanías de Satán, que es el poema con el que se cierra el ciclo, y es la culminación de la blasfemia que se le atribuye al autor. Con respecto a esto, hay un teórico, que es Benjamin Walter, que señala que no hay que tomar tan en serio el satanismo de Baudelaire, porque si tiene alguna importancia es solo en cuanto a que es una actitud del autor que estaba en una situación de mantener a la larga una posición de inconformidad. Bueno, empezando por el título, este poema es una letanía. Una letanía es una oración dialogada que funciona como rezo canto, y que es básicamente oraciones que se entonan hacia Dios o hacia los santos. Y en este caso podemos ver que el sujeto de adoración y exaltación es Satán, que es el antagonista de una religión, que bueno, acá se convierte en un sujeto reivindicador. El tema y la retórica religiosa construye una imagen del yo poético y por lo tanto del mismo Baudelaire, asociada al malditismo. Satán acá es descrito con cualidades positivas, y lejos de construir la figura tradicional de demonio, acá se lo enaltece y también se trae a primer plano su mito, que antes de ser un demonio fue un ángel caído. Los románticos lo consideraban como un vencido que no desistió frente a su expulsión de los cielos, sino que se rebeló. Y entonces, para Baudelaire y para los románticos, la superioridad de Satán en comparación con Dios reside justamente en esta capacidad de rebelarse contra Dios. A lo largo de toda la letanía se repite la petición apiádate, oh Satán, de mi larga miseria, que acá la marqué con verde. Esta miseria es la indiferencia o crueldad divina. Satán aparece como el guardián de un saber profundo, rey de lo subterráneo, patrón de los empedernidos y de los inexorables, y es también presentado como una víctima porque es el gran derrotado frente a Dios. De esta manera el autor le da una forma teológica a su repudio por los poderosos. Y en este caso, a partir de esta idea, podemos entender a Satán y Dios no como simples figuras religiosas, sino como símbolos de algo. Y entonces nuevamente acá se instala la problemática de la relación entre el proletariado y la burguesía. Hacia el final del poema, el yo poético expresa una idea a través de una metonimia, que es esta parte que dice: tú al mezclar enseñas azufre con salitre para darle consuelo al doliente hombre frágil. El azufre y el salitre son ingredientes de la pólvora, o sea, son los componentes de la pólvora. Y acá están simbolizando un propósito revolucionario. Este hombre frágil que se menciona encuentra consuelo en la rebelión porque su miseria es estar subordinado a la burguesía. Y por último, el poema concluye con una oración que adopta una forma de las oraciones del culto católico.
Por ejemplo, acá podemos ver Gloria y loor a ti, Satán, en las alturas. Al retomar esta forma de adoración y transformarla para finalizar no solamente este poema, sino todo este ciclo, Baudelaire agranda aún más la provocación que está haciendo en este libro, y así es la frutilla del postre, digamos. Corona el tono blasfematorio de la sección. Juan Zapata, que es uno de los autores críticos, sostiene que el poeta era totalmente consciente del desafío y de la provocación que su poemario representaba para el orden moral de la burguesía, obviamente, y que la estética de la provocación es uno de los componentes fundamentales del malditismo que caracteriza a Baudelaire. La exclusión de la sociedad burguesa es vivida por este autor como un signo de distinción, a partir del cual él se posiciona por encima de otros poetas de su época. Y lo que hace es que él toma su mala reputación como una puerta de acceso a la notoriedad pública sin tener que adherir, digamos, a los principios del sistema, a la retribución simbólica impuesta por la sociedad burguesa. Y bueno, y ahora Nico va a hablar de los poemas en prosa. Perdón, no sé si se escucha bien. Sí, sí. Ah, bien, bien. Yo no tengo cámara, no sabía que tenía que conseguir una cámara y se me pasó, la verdad. Bueno, de los poemas en prosa, hemos elegido, se nos ha otorgado Extravío de Aureola, y hemos hecho una pequeña mención a la desesperación de la vieja y los ojos de los pobres para hablar sobre una de las temáticas que se presenta con Baudelaire. El punto principal que creo que es la ciudad de París como... ¿puedes pasar la diapositiva? Como una ciudad que ha sido violentamente transformada por la política urbanística y donde se ha generado una densidad de movimiento que se ve en el poema, que es insospechado para la época. Este proceso de urbanización va a transformar no solo las relaciones que se dan entre los individuos, sino con el hombre consigo mismo, digamos, sobre sus actos, sus pensamientos. Y desde ese lugar es el punto de partida que se presenta en Extravío de Aureola. Bueno, en este mostrar la urbe desde de esta realidad contemporánea y hacer de París la ciudad inescindible de esta creación poética, es necesario una conciencia de la modernidad que esté inherentemente unida a la condición del individuo, digamos. Para Baudelaire, esta experiencia de la ciudad, de sí mismo, del mundo, es una experiencia estética. La temática que se hace presente en el poema es la del lírico. ¿Puedes pasarlo? Que la del lírico con su aureola que se ha quedado anticuado, que es la herencia de la concepción romántica que le da lugar al poeta moderno. Es un poema que está estructurado en prosa, es un diálogo en donde hay un yo poético que es el poeta que va a perder la aureola y el tú que cumplirá la función del disparador del poema, a través de las preguntas que le realiza. Otro de los tópicos de la poesía es la multitud en la graciosidad, que es uno de los tópicos que va a trabajar Benjamin Walter. Se nos dice que el París del poeta siempre está superpoblado, y que las descripciones nunca son directas, son siempre alusiones a ciertos elementos que van a configurar, si se quiere, la muchedumbre. En este caso es el caos movedizo en que la muerte llega a galope por todas partes a la vez. Es una mención que se nos presenta un poco de soslayo, si se quiere. Además, dentro de ese mismo fragmento encontramos la personificación de la muerte que anda a caballo, galopando de todos los lugares como un acecho constante.
acá se puede comprobar la visión del yo lírico hacia la vida en la urbe y a ese prestigio anacrónico que tiene de poeta. Es una forma de ceder del privilegio donde él mismo se siente partícipe ya de otro lugar, de otra tendencia, que, como dice Benjamin Walter, que puede remitir al arrebato, a la excitación de realizar esas acciones bajas y pasar desapercibido, un esfumarse en la ciudad. Asimismo, lo encontramos al tópico en poemas como Los ojos de los pobres, que es un poema donde se presentan dos amantes que dentro de un café y se ve a hombres, a unas personas pobres fuera del lado de afuera, donde la agrupación de elementos como pajes, damas, etcétera, da la sensación de multitud también dentro del café, ¿no? Marta Rodríguez y Pisa van a entender esta modernidad como designada en una doble naturaleza de lo bello, que sería lo transitorio y lo eterno, como una experiencia de lo sublime y lo bajo, como dos tendencias, dos impulsos en el interior del hombre, que una va hacia Dios y el otro hacia Satán, y esas dos fuerzas actúan como formando la noción de belleza en Baudelaire. En este poema se va a rastrear en el escenario que se nos presenta, es que es un poeta que es como un ángel aurelado, un consagrado eterno, que recorre las calles de París a través de la explosión de gente, del barro, de esta realidad ordinaria. A esta concepción también se puede agregar lo que dice Baudelaire de la belleza ligada profundamente a la melancolía. Es una belleza atormentada, en parte negativa, que el poeta, que para el poeta es uno de los adornos más, en contraposición, que lo que es para el poeta es uno de los adornos más vulgares de la belleza, que es la alegría. Y dentro de esta temática de la belleza entendida como una dicotomía, como que tiene dos vertientes, también se puede ver la desesperación del poema, la desesperación de la vieja, donde se contraponen dos elementos, que es del bebé pequeño recién nacido, al que se le quiere hacer cariño, y la vieja como un elemento como la vejez que es algo malo, porque es algo que ha perdido parte de lo que tenía en el pasado, ¿no? Y estos dos elementos contrapuestos que forman la presencia del elemento de la belleza en la poesía de Baudelaire. Y después podemos, para cerrar, quería marcar esta hipérbole que muestran en el principio, donde dice: vos, el bebedor de quintas esencias, el comedor de ambrosía, que se trabaja también en el poema, ¿no? Y sí, eso es prácticamente todo, ¿no? Bien, muy bien. Vamos. Bueno, por el tema del tiempo, imagino que tienen otras clases también, así que bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a terminar acá y retomar con la última exposición, la de la sección de la muerte, el grupo número 7 con Laura Castillo, Jesús Flores y Rita Barrios, cuando volvamos al inicio de clases en el segundo cuatrimestre. Vamos a hacer lo siguiente. El miércoles 1 de septiembre, que sería nuestra primera clase, vamos a trabajar con la unidad con la que ya iniciamos, que es la unidad de teatro del siglo XX, y bueno, vamos a trabajar con la obra de 6 personajes en busca de autor, así que les pedimos que traigan leída esa obra para la clase del miércoles 1. Y el jueves 2 va a exponer el grupo 7.
para cerrar ya nuestro trabajo con Modeler, y ahí ya les vamos a hacer las devoluciones y vamos a ir revisando lo que ha sido este proceso de exposiciones. Así que bueno, eso sería como para tener en cuenta. Nos vamos a ver luego de 3 semanas que tienen ustedes las mesas de exámenes, a partir ya de aquí a 2 semanas. Así que bueno, para que cualquier cosa se comunican con nosotros, y también ya les vamos a estar comunicando a través de la plataforma y del grupo cómo vamos a organizarnos para la recuperación de los trabajos del primer cuatrimestre, que incluyen, por supuesto, los 3 trabajos escritos individuales y este trabajo grupal oral, pero que, bueno, para ser recuperado se va a recuperar en forma escrita individual. Digo, para aquellos que están ausentes o para aquellos que resulten desaprobados. De todas maneras, para que tengan tranquilidad, vamos a estar dándoles tiempo hasta después del breve receso del milagro, porque también tenemos, ¿se acuerdan?, unos días de feriados, o sea que para que se pongan al día lo que significaría el primer cuatrimestre, van a tener tiempo hasta después del 15 de septiembre. Bien, o sea, casi más de un mes, porque vemos que, bueno, muchos de los que han expuesto tienen varias deudas, o algunos tienen que reelaborar algunas cuestiones en los trabajos anteriores. Así que, bueno, para que más o menos se les facilite el cursado y no se complique bueno, la permanencia en el curso. Bueno, esto sería todo. La verdad, ha sido bastante interesante en las exposiciones, todo lo que vamos viendo. Les pido por favor que me envíen las presentaciones PowerPoint para que después las compartamos a través de la plataforma. Revísenlas también, por ahí hay algunos errorcitos de ortografía o de tipeo, algunas cosas que se omiten a veces por el apuro, y luego me la envían a mí, a mi correo, y yo la subo a la plataforma. Eso sería todo, les agradezco mucho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, profe, disculpe, soy yo, Mayra. Quería hacerle una consulta. Sí. Nosotros en el grupo habíamos hecho, o sea, un trabajo escrito en donde íbamos haciendo parte por parte nuestra exposición. Quería saber si también se la podíamos mandar, porque bueno, tal vez, o solamente el Power que ya mandó Mariana. Sí, ya me enviaron ustedes el grupo 1 el Power. No era necesario, no era requisito que hagan un trabajo escrito, pero si lo quieren enviar no tengo ningún problema, lo revisamos para que ustedes también tengan una devolución sobre su producción. Bueno. Bien. Bueno, está bueno. en estos días. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. Nos estamos viendo, chicos, hasta el 1 de septiembre, que estén muy bien, que les vaya muy bien en las mesas de exámenes. Así que bueno, que sea exitoso y provechoso este periodo. Nos vemos. Muy bien. Adiós, Chao, Noelia. adiós. Chao, Jeremías. Chao. Chao, profe. Chao.